Hola chicas, muy buenos días. Para mí es un privilegio ver sus caras. Oigan, conozco alguna que otra por estos rumbos. Les mando un beso, un abrazo. Y para mí es un privilegio estar con ustedes en esta mañana compartiendo de un tema, como dice ahorita Ofe. Y quisiera empezar compartiendo aquí mi pantalla, si me dan permiso. Ahí se ve, ¿verdad, chicas? Ahí estamos todas, muy bien. Justamente es ese lidiando con la injusticia. Oigan, ¿alguna vez te ha tocado vivir alguna injusticia, llamemos en el trabajo, con la familia, con algún socio, o ver que a alguna persona le hacen algún tipo de injusticia? Fíjense que, bueno, yo creo que también hemos usado estas palabras, no es justo. Yo creo que esas palabras desde cuando uno es niño allá en mis años mozuelos, cuando yo estaba chiquilla, de verdad, y mi hermano me empezaba a molestar, que me empezaba a molestar él y mi mamá me regañaba a mí y era así como que es que no es justo, él empezó primero, ¿verdad? Esas palabras así como que me retumban. O ahora ya de grande que estoy haciendo una fila para pagar el agua, la luz y se mete alguna persona, es que no es justo porque se está metiendo si yo tengo 3 horas aquí haciendo la fila, ¿verdad? O cuando llego a un restaurante también y me siento bien a gusto, con mucha hambre, y veo que una mesa se ocupa después que la mía, y les sirven primero a esa mesa. ¡Hey, mesero! Pues no es justo, o sea, yo llegué primero y me estoy muriendo de hambre. Yo creo que estamos viviendo en un mundo lleno de injusticias, vivimos en un mundo lleno de corrupción, ¿verdad? México tristemente es uno de los países más corruptos. Y déjenme les cuento, hace muchos años mi esposo trabajó en un laboratorio francés durante 12 años. Ese laboratorio nos quería mandar a Ecuador y oramos a Dios y el Señor nos permitió cerrar ese ciclo con esa empresa. Y en el inter de ver como familia qué hacíamos, si poníamos un negocio, qué, nos ofrece un familiar de nosotros, obviamente familiar, que nos quiere mucho, chicas, que nos quiere mucho, le ofrecen a mi esposo trabajar en un negocio de ellos. Oigan, le ofrece hace como 20 años un muy buen sueldo, que ahorita es mucho dinero, en ese tiempo era, no, 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 es, habíamos soñado, ya sabíamos en qué íbamos a invertir, cómo lo íbamos a gastar, a usar. Pasábamos, aquí tienen su casa por Eugenio Garzazada, hay una agencia de la Nissan y me decía José, mira nena, ese carro va a ser para ti y este para mí, ¿no? Yo ya me veía acá, miren, en el carro, traía yo un bocho, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, yo ya, o sea, nos habíamos hecho muchos sueños y muchas cosas. Estábamos vendiendo la leche antes de tener la vaca. Resulta que pasa el tiempo y no nos dan, o sea, lo que nos prometieron no lo vimos nunca, chicas, nunca. Al contrario, tuvimos que poner de nuestros ahorros, de lo que nos dieron en la empresa, tuvimos que poner porque esa promesa nunca llegó. Era algo injusto, siendo que mi esposo estaba trabajando muchas veces horas extras, entonces nunca llegó. Entonces, es un desafío para nosotros enfrentar las injusticias en un mundo lleno de corrupción. Es un desafío. Hay injusticias, chicas, de empresas contra sus empleados, injusticias de empleados contra sus empresas, injusticias en las autoridades, tanto políticas hasta religiosas, déjenme decirles. Hay injusticias dentro de las familias, hay injusticias con los amigos, hay injusticias entre los socios, ¿verdad? Todo esto, o sea, y yo creo que me quedo corta, yo creo que todas hemos experimentado a lo mejor a otras cosas. ¿Cómo reacciono en medio de estas injusticias? Bueno, primeramente tengo que saber qué es la justicia y primero quiero definirles lo que es la justicia divina. Este pedacito que vemos aquí, yo lo tomé de Operación Timoteo, del libro del maestro de Operación Timoteo, el libro 1, en la página 33. Quisiera, por favor, que nos metiéramos, háganse cuenta que estamos en medio de un juicio y quisiéramos que estuviéramos ahí de espectadoras, ¿verdad? Dice, el martillo bajó. Culpable. El juez miró al acusado. Joven, ¿entiendes que cometiste un delito y ahora debes pagar las consecuencias? El chico asintió sin levantar la vista.
Como defensor de la ley, tengo que ver que se haga justicia. Eso es irreversible, dijo el juez lentamente. Luego, después de una pausa, se desabotonó la túnica negra. Sin embargo, puedo pagar el castigo del preso. Uy, qué tremendo. El fiscal se levantó bruscamente. ¿Qué clase de juez haría eso? El juez respondió, aquel que es el padre del prisionero. Dios estableció las reglas, chicas, los lineamientos para satisfacer su justicia. Él estableció desde hace muchos años que la paga de mi pecado era la muerte, de tal manera que si hacía algo o pensaba algo o dejaba de hacer algo que a él le desagradaba, eso se llama pecado. Y porque para que no haya pecado delante de él, se requería ese derramamiento de sangre, o sea, la muerte. Y como él vio que estábamos imposibilitados de satisfacer esa justicia, chicas, ¿qué creen que hizo? Manda a su único hijo, a lo que más ama, a nuestro Señor Jesucristo, para tomar tu lugar y mi lugar en esa cruz y así poder cumplir al 100% con su justicia. Esta justificación delante de Dios trae efectos. Y fíjense en Isaías 32:17 lo que dice según la Reina Valera 2015. El efecto de la justicia será paz. El resultado de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Cuando una persona, chicas, es justificada por Dios, tienes paz para con Dios, pero no solo para con Dios, sino también para con las personas que te rodean. De no ser activada esta justicia por medio de la fe, no va a haber paz, no va a haber lo que dice aquí la palabra, no va a haber tranquilidad, no va a haber seguridad. El síntoma de que yo he sido justificada es que hay un cambio en mi conciencia. Eso es bien importante, hay un cambio en mi conciencia, de tal manera que mi persona ya no está en condiciones de seguir con el tipo de vida que yo llevaba, porque hubo ese encuentro personal con Dios, ese encuentro genuino con Dios, y va a haber un cambio en todas las áreas de mi vida. Fíjense que hace años también en la congregación allá en Tapachula, Chiapas, íbamos a visitar las cárceles tanto de hombres como de mujeres. Obviamente yo iba a visitar la cárcel de mujeres y, oigan, veíamos las caritas de las presas pues muy duras, ¿verdad? Con mucha depresión, muchas muy duras de poderles compartir el mensaje del Señor. Y había una en particular que ella se acercó y empezamos a compartir con ella del amor, de lo que Jesucristo podía hacer por ella, de poderla librar, de poderla sanar, restaurar. Ella había cometido un fraude bancario, entonces tenía que cumplir ese proceso en ese lugar. Y de verdad, chicas, pudimos ver cómo Dios transformaba su vida a tal grado que su cara reflejaba el amor y lo que Jesucristo estaba haciendo en ella. Esa transformación se notó desde dentro de su vida y se notaba en su rostro. Ella empezó a cambiar con su familia, empezó a cambiar con su esposo, con las personas que le rodeaban, a tal grado que nosotros le decíamos, Alicia, vamos a orar para que Dios te dé la libertad pronto de este lugar. Y saben que nos contestaba, nos decía, yo puedo estar presa, pero en Jesucristo soy libre y desde ahorita estoy viviendo mi libertad. No se los prometo que a mí se me enchina el cuero porque de verdad ver ese testimonio, de verdad de cómo ella se aferró al Señor Jesucristo y ella cumplió obviamente con esa justicia humana, ¿verdad? Pero también el Señor la justificó delante de Dios, la hizo justa, la dignificó, borró todo eso que ella había hecho y la hizo una nueva persona, transformó todo su ser a tal grado que ella sale y ella empieza a compartir, imagínense la experiencia de estar en la cárcel con otras personas. Después ella regresaba a la cárcel a compartir de su fe en Jesucristo y de lo que Jesucristo podía hacer por todas ellas. Dice, seguimos aquí, ¿qué instrucciones nos da Dios a través de Proverbios, perdónenme, a través de Proverbios 21:3?
Eso no viene ahí en la pantalla, pero aquí se los voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificio. Cualquier sacrificio que tú le ofrezcas, chicas. Oye, Señor, yo voy a dejar de hacer esto, yo voy a hacer esto por ti, no sé qué, no sé qué. Y yo no soy una persona justa y yo no soy una persona correcta al Señor. Esa parte, háganse cuenta que no la toma en cuenta. Él prefiere que seamos correctos, justos, que seamos congruentes. Si yo digo que amo a Jesucristo y que busco las cosas de Dios, pues tengo que ser congruente y vivir así, ¿verdad? Entonces, por más que yo le ofrezca cualquier cosa, a Él no le agrada cualquier sacrificio que yo le pueda ofrecer. Sin embargo, nosotros reaccionamos conforme a la justicia humana. Ahora sí, Dios nos muestra, aquí vemos el pasaje en Isaías, cómo es esa justicia. Y quiero leerles Isaías capítulo 10, del 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten las leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes, sobre una tierra lejana, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? El contexto de este pasaje era que la sociedad estaba corrompida desde las altas autoridades, tanto políticas, sociales y religiosas. Establecieron reglas según sus propios intereses. Esto pasó, chicas, hace años, antes de ser invadidos por el ejército de Babilonia. Era una advertencia de parte de Dios para que dejaran de torcer la justicia, para que dejaran de legalizar el robo, para que dejaran de legalizar la extorsión. ¿A quiénes? Como dice aquí, a las personas vulnerables, a las viudas y a los huérfanos. Quiero que veas la diferencia. La justicia humana son una serie de requisitos que tienen efecto solamente en lo administrativo y en lo social. Sin embargo, no tienen efecto en la conciencia. No hay un cambio, chicas, en la conciencia, en la persona, de tal manera que una persona puede ser justificada cabalmente por esas leyes humanas, por lo que estamos viendo. Pero ¿qué pasa? No hay un cambio en la persona, no hay un cambio en su conciencia. Esa persona sigue siendo la misma, sigue extorsionando, sigue robando, sigue violando. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias que vuelven a agarrar a uno y a otro y a otro? Cumplen su sentencia, cumplen con esa ley humana, pero no hay un cambio en su conciencia, en la persona. Ellos siguen siendo, oigan, o a veces se empeoran, o sea, a veces salen peor que como entraron. Y observa aquí que esta sociedad, lo que estamos leyendo, no tiene mucha diferencia con la nuestra. Actualmente tenemos una administración injusta, una administración que desgraciadamente no aplican correctamente la ley. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar esta justicia divina? ¿Cómo la podemos aplicar a nuestro negocio, a nuestra familia, a los amigos? ¿Cómo lo podemos aplicar, chicas? Bueno, vamos a ver algunos puntos. No al soborno. Por favor, ahí subráyale, no al soborno. No sobornes y no permita ser sobornado. Vemos en Proverbios 17:23, perdón, los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. Por favor, si alguna vez tienes que hacer en tu trabajo algún trámite, no al soborno, di no al soborno. A veces queremos que salga rápido ese trámite y bueno, por aquí abajito yo le puedo dar para los refrescos a la persona que me está ayudando. No, chicas, no, por favor. Si alguna vez te pasas el rojo, ¿verdad? Si alguna vez vas chateando tu celular y te detienen, chicas, hay que pagarlo, ¿sí? Acepta la multa, es mejor. ¿Por qué? Porque soy un ejemplo, soy un ejemplo.
Cumpla lo que prometió. ¿Se acuerdan que yo les conté mi testimonio? Por favor. Es más, desde casa, si tú a tus hijos les prometiste llegar temprano, llevarlos a alguna parte, al esposo, a alguna cosa por más insignificante que sea, cumple lo que prometes. Así a un empleado, si le prometiste pagarle tanto, si le prometiste vacaciones, por favor, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Cumple con lo que prometiste. Lucha por los derechos y responsabilidades de las personas que están a tu cargo. Toda bendición que viene de parte de Dios está cargada con responsabilidades y con derechos. Todos queremos disfrutar ¿de qué? De esos derechos sin cumplir con nuestras responsabilidades. Y pues obviamente eso no se aplica. Esto es aplicable en tu empresa o en tu familia. ¿Cómo? La justicia divina también se aplica ahí, en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia. A veces pensamos que Dios no nos está viendo cuando aplicamos la justicia y es todo lo contrario. Dios siempre está ahí. Si tú prometes algo, muchas veces al momento de contratar a una persona, la contratas bajo la ley del trabajo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú le puedes decir a esa persona, oye, si llegamos a las metas, yo te voy a dar tanto, o te voy a dar vacaciones, o este bono, o este premio, ¿sí? Al momento de pagarle, chicas, a lo mejor aparentemente se nos olvida y pues nada más le pago su salario. No, mamita, hay que acordarnos de lo que prometimos, ¿verdad? Y ahí es cuando voy a hacer y aplicar la justicia divina. Voy a pagarle todo lo que yo te prometí a esa persona. No a la codicia. Por favor, recuerda que los empleados son personas creadas a la imagen de Dios, así como tú, como yo. Y en muchas ocasiones los tratamos en formas injustas, porque a veces no vemos que son de alta productividad y los forzamos a que sean productivos. Y muchas veces les exigimos que trabajen horas extras sin pagarles. Ahora, no todas las personas se adaptan a la naturaleza de mi negocio. Por ejemplo, nosotros tenemos un negocio de fumigaciones y de control de plagas. Entonces, y hay que estar en el sol, chicas. Hay que estar en medio de las plantas. Muchas veces mi esposo llega todo raspado porque anduvo limpiando las palmas. Digo, es un trabajo muy difícil y duro. Y llega a veces también con todas las camisetas mapeadas de todo lo que sudó. Entonces, si yo voy a contratar a una persona y esa persona no le gusta estar en el sol o es alérgico al sol, no le gustan las plantas, pues chicas, ahí ¿qué me toca hacer? Es hablar con esa persona, ¿verdad? Y poderle decir, ¿sabes qué? Te estoy haciendo un daño y me estás haciendo un daño a mí en mi negocio, mejor vamos a llegar a un acuerdo. O así las personas que trabajan, por ejemplo, de tablajeros en una carnicería y no pueden ver la sangre, ya me imagino, al momento de que tengan que empezar a abrir donde vienen las reses y todo, no, pues se va a desmayar. Entonces, ahí tenemos que buscar, no por nuestra codicia, no por tener más empleo o más productividad en mi negocio, por tener esa codicia voy a contratar a muchas personas que no están capacitadas para eso, ¿ok? No a la ira. En Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, fíjate bien lo que dice. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Toma en cuenta que cuando actuamos con ira, dejamos la justicia de Dios a un lado. Recuerda que la venganza no es justicia divina. Si tú te enojas a tal grado que pierdes, que te ciega el enojo, vas a empezar a maldecir, vas a empezar a decir cosas que después te vas a arrepentir. Entonces, ¿qué te aconseja aquí? No te enojes, no te pongas así Hulk, por favor. ¿Por qué? Porque después no vas a saber cómo resarcir ese daño. ¿Cómo resumimos
esto? Bueno, vamos a ver varios puntos. El punto número 1 es el más importante. Permite que Dios sea tu socio. Permite que Dios sea tu empleado, que sea tu jefe. Por favor, invítalo a que Él lleve el timón de tu barco, el timón de tu familia. Permite que Él sea el que te dirija. Permite que Él sea el que abra brecha, el que lleve tu vida por ese camino. Invítalo, Él no te va a defraudar, no te va a robar. Es el mejor socio que puedes tener. Y vemos un ejemplo en la vida de Pedro. Si tú buscas más ahí al ratito en la tarde en tu casita, en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, vemos la vida de Pedro. Pedro era un máster, chicas, un máster de la pesca. Él sabía todo de la pesca. Él sabía a qué hora era la mejor, cómo había que echar las redes, cómo poner la barca, si la marea, todo, chicas, todo lo sabía él perfectamente. ¿Por qué? Porque a eso se dedicaba. Resulta que un día va Pedro a pescar en la noche y ¿qué pasa? Ni un pez. Háganse cuenta, nada, ¿verdad? Ahí vemos que el negocio de Pedro estaba quebrado. Jesús llega y le dice, Pedro, boga mar adentro. Imagínese, Pedro, imagínate que te digan, ya que abriste todo el día tu negocio y que te diga el Señor, oye, Ofe, levanta otra vez las cortinas de tu negocio, vamos a volver a empezar. Y dice, ay, Señor, o sea, ya estuve todo el día ahí, por favor, o sea, ya quiero descansar. Igual estaba Pedro, había estado toda la noche pescando y no había pescado nada. Y Jesús que le dice, boga mar adentro y echa tu red. Y le dijo Pedro, Señor, toda la noche hemos pescado, pero en tu palabra voy a echar mis redes. Pedro obedeció. Pedro obedeció a lo que Jesús le había dicho, siendo el máster de la pesca. Él vuelve a navegar, ¿verdad? Otra vez mete su barca al mar, ¿verdad? Echa las redes como Jesús le dijo. ¿Y qué pasa, chicas? ¿Y qué pasa? Él pesca una cantidad de peces que no podía, las redes se rompían, dice la palabra. Y aparte, vemos que Pedro no fue codicioso. Él invita a otros pescadores a que le ayuden con esa gran bendición. Pedro comparte de esa bendición que Jesús le había dicho, pero ¿hasta cuándo, chicas? Hasta que Él le permita que Jesús tome el mando. Pedro sabía cómo hacerlo, pero Jesús lo dirigió y él fue obediente a Jesús. Me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué podemos resumir? Pedro tenía un negocio quebrado. Contra todas las posibilidades, dejó que Jesús tomara control de su negocio. Los resultados fueron tremendos. Sin embargo, en ese momento, cuando su negocio ya estaba súper hasta arriba, Jesús le dice, sígueme, ahora quiero que seas mi discípulo. Pedro no fue codicioso y él compartió de esa bendición. Permite, otro punto, chicas, permite ser auditado por Dios y por alguien más, alguien de confianza. Yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Ser auditados, ni decir qué hice con mis 20 pesos, ¿verdad? Pero un consejo es, permite ser auditado, sé transparente, que tu vida sea transparente, que no tengas que arrepentirte ni que avergonzarte de algo que hiciste, ¿ok? Por favor, sé auditado por parte de Dios. Permite que tu vida de verdad, no tenga nada que ocultar. Cumple con las leyes terrenales por testimonio. Muchas veces no nos gusta pagar impuestos, chicas, pero tenemos que obedecer. Y otras leyes más, ¿verdad? O sea, muchas veces no nos gusta, pero tenemos que obedecer por testimonio. Estamos aquí y tengo que ser luz en este mundo. Y por último, confíe que la justicia de Dios está por encima de cualquier justicia, de cualquier ley, de cualquier persona. Por favor, y eso lo vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 28.
Dice así, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y este Daniel, ¿qué dice? Prosperó. Estamos hablando en esos reinados de más o menos 70 años. Daniel estuvo al servicio de diferentes administraciones, chicas, tanto políticas, militares y religiosas. Él respetó a esas autoridades, a esos reyes, él los respetó, pero siempre puso su confianza en quién, en Dios, en esa justicia divina, y fue prosperado a pesar y en contra de que esos reyes hacían cosas y ponían leyes que no eran muy sanas y que no eran muy justas. ¿Qué pasa ahora? A lo mejor vivimos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de injusticias. A lo mejor las personas que están en autoridad, pues a lo mejor no están haciendo las cosas correctas o sí están haciendo las cosas correctas. A mí no me toca juzgar, a mí me toca bendecirlas, me toca orar por ellas y me toca esperar que Dios haga su justicia en esta tierra y obre con justicia para con todos. Si estás ahorita atravesando algún momento o te están haciendo en tu trabajo alguna injusticia, o algunos amigos están cometiendo alguna injusticia contra ti, o algún, no sé, en la iglesia, en algunos socios, ¿verdad? Yo de verdad que te aconsejo, ores a Dios, entregues eso a Dios y el Señor va a abrir camino, el Señor te va a mostrar. Si tienes que salir de esa empresa, a veces pensamos que el lugar donde estoy es lo máximo, que es la mejor empresa, que es lo máximo. No, no te cierres. Dios puede abrir camino donde no lo hay. Entonces, por favor, busca hacer su perfecta voluntad y Él te va a dirigir. Chicas, este es el tema del día de hoy. Espero que pues haya ayudado un poquito. Espero haber sido clara. El Señor las bendiga. Mi oración es que Dios te bendiga, que Él te guarde, que Él te ayude a poder vivir la justicia divina. Amén. Que Dios me las bendiga. Un beso a todas.